El Grupo de Investigación en Tecnologías de Sistemas de Fisión, Fusión y Fuentes de Irradiación, TECFIR, perteneciente a la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, cuenta con una notable experiencia en el campo del análisis y diseño de sistemas nucleares avanzados. El grupo participa en proyectos internacionales relacionados con la fusión nuclear, en la que se depositan muchas esperanzas como solución energética de futuro. Pero antes de lograr la implantación de reactores comerciales de energía de fusión, se deben dar respuesta a los problemas tecnológicos que suscita la fusión nuclear y desarrollar la compleja tecnología necesaria para ello, algo que se está llevando a cabo a través de grandes proyectos internacionales, como las instalaciones ITER e IFMIF Doness o la futura instalación de fusión DEMO. El grupo TECFIR de la UNED participa en estos proyectos internacionales. En este programa vamos a conocer sus aportaciones a la instalación IFMIF Doness. Se trata de una fase inicial de la futura instalación internacional de materiales de fusión que España aspira a albergar en la ciudad de Granada. La decisión se conocerá este año. Nos acompaña Francisco Ogando, que es profesor e investigador del grupo TECFIR de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Bienvenido, Francisco. Buenos días y gracias por darme esta oportunidad. Bien, pues vamos a hablar en primer lugar de la fusión nuclear. La pregunta sería, ¿qué es la fusión nuclear y qué aporta a la sociedad? Bueno, la fusión nuclear básicamente es una fuente energética. Nosotros necesitamos hoy en día energía en nuestros hogares, calefacción, electricidad. No podemos vivir sin energía y eso está creando un problema en el clima y un problema a nuestro planeta. La fusión nuclear se presenta como una alternativa que no genera gases de invernadero ni otros gases contaminantes y utiliza un combustible diferente a la fisión nuclear. Es muy importante que, aunque los dos tienen esa palabra nuclear, la fusión se plantea como una alternativa mucho más segura. ¿Va a generar residuos radiactivos? Sí, pero muchos menos y de vida mucho más corta que las centrales nucleares actuales. El combustible que utiliza es deuterio, que es, digamos, una variante isotópica del hidrógeno, pero que se encuentra en el agua del mar, en el agua de manera natural. Y luego tritio, que es un elemento más complejo, pero que se puede generar a partir del litio. El litio sí que es un elemento que ahora se ha vuelto muy común porque lo tenemos en las baterías de los móviles y todo, y sí es muy abundante tanto en la corteza como en el agua marina. Entonces nos encontramos una fuente más limpia y una fuente con un combustible prácticamente inagotable. ¿Y cuáles serían los problemas tecnológicos de la fusión nuclear? Bueno, la fusión nuclear es muy compleja, digamos, de llevar a la práctica y de poder obtener un rendimiento energético como de una manera segura. Hay dos alternativas, digamos, tecnológicas principales que se llaman fusión por confinamiento magnético, en el cual el combustible se soporta mediante unas bobinas superconductoras, o el fusión por confinamiento inercial, que se basa en generar unas microexplosiones que liberan energía. El problema principal de la fusión nuclear es que el combustible debe estar muy caliente, pero muy caliente a unos niveles, digamos, fuera de toda práctica que hay ahora, del orden de las temperaturas que hay dentro del Sol. Entonces, mantener un combustible en esas condiciones en contacto o en las proximidades de un reactor es muy difícil, sin que se dañen los materiales y de manera que se mantengan las condiciones de temperatura y densidad constantes y estables en el plasma. Entonces, tenemos problemas de estabilidad. ¿Cómo mantener nosotros suspendido en un campo magnético un plasma tan caliente? Pues eso tiene unos problemas. También hay unos problemas de los posibles escapes que hay en el plasma y nos encontramos unos escapes de partículas, o sea, trozos de plasma que se escapan a miles de grados de temperatura, bueno, decenas de miles de grados de temperatura, y que aunque sea muy poca cantidad de materia puede llegar a tocar las paredes de nuestros reactores.
Eso es un problema también bastante importante ahora y que todavía se tiene que resolver. Y luego hay unos problemas en los que, digamos, ya estoy más familiarizado porque son los que trabajamos nosotros, que es cómo la generación de radiación neutrónica, a partir del plasma se generan neutrones que invaden de una manera u otra toda la instalación, todo lo que es el reactor y sus proximidades, cómo hacer que esta instalación sea segura para los trabajadores. Y también cómo hacer que esta instalación sea duradera, en el sentido de que los neutrones y toda la radiación que se genere no dañen los materiales de manera en la que se pierda su fiabilidad y su resistencia estructural. Entonces, hay dos puntos principales en nuestros trabajos: dosis de radiación al personal y a los equipos electrónicos, por ejemplo, y otro, que se mantenga la resistencia estructural de los materiales presentes. El problema de la presencia de campos neutrónicos no es nuevo, porque en los reactores actuales de fisión existen campos neutrónicos también, y campos neutrónicos muy intensos. Y la experiencia acumulada durante décadas ha permitido que los reactores sean duraderos, resistentes, fiables y seguros para todos los trabajadores, y para el público en general. Entonces uno puede preguntarse, pues, ¿qué diferencia hay aquí? No podemos utilizar los reactores o la experiencia que hemos obtenido en los reactores actuales para asegurar que el funcionamiento de los reactores de fusión también será seguro y los materiales se comportarán bien. El problema son los neutrones resultantes de una reacción, la de fisión, y de otra reacción, la de fusión, aparecen a energías diferentes. Y esa sutileza de que aparecen a energías diferentes hace que su interacción con la materia sea diferente. Diferente, por un lado, en el sentido de que van a producir unas reacciones nucleares diferentes, que material que no es radioactivo lo van a generar como lo van a convertir en radioactivo. Eso se llama el proceso de activación neutrónica. Y por otra parte, que van a dañar las estructuras cristalinas que hay en los aceros, en los hierros, todos los materiales principales que se encuentran en los reactores, tanto de fisión como fusión, se ven dañadas por microinteracciones entre los neutrones y las estructuras cristalinas. Eso ocurre tanto en los reactores actuales, y es un tema conocido, ha dado lugar a veces a problemas, pero son problemas que están ya bastante estudiados, pero en fusión va a ser diferente. Va a ser diferente porque hay dos factores principales que actúan en esa degradación, digamos, de los materiales estructurales. Uno, que se llama los desplazamientos por átomo, que es decir, cuántas veces los átomos que componen en los materiales estructurales se van a ver desplazados por interacciones con los neutrones, y otro, cómo se acumulan gases dentro de las estructuras cristalinas. Los neutrones que provengan de la fusión van a tener más capacidad de generar gases dentro del material. No es, digamos, que se genere junto al acero o que sean gases que se vayan a encontrar en el reactor. Se generan dentro de la estructura cristalina de los materiales. Y eso hace que se produzcan hinchamientos y pérdidas de propiedades estructurales. Por ejemplo, se fragilizan. Aceros, digamos, que podrían soportar ciertas deformaciones, pueden romperse, llegan a perder su capacidad para poder estar de una manera segura en una estructura tan grande como un reactor de fusión. Entonces, lo que necesitamos ahora es probar cómo va a ocurrir esos fenómenos de degradación de las propiedades estructurales. Y las simulaciones numéricas no son suficientes para esto. Pero, Francisco, para solventar los problemas tecnológicos que suscita la fusión nuclear, necesitamos una instalación de irradiación muy intensa. Y aquí entra en juego la instalación de la que vamos a hablar hoy, IFMIF. IFMIF fue una propuesta internacional entre la Unión Europea y Japón para la construcción de una instalación de irradiación de materiales. Es una instalación inmensa, que luego entraremos en ella ahora en este programa en un poco más detalle, cuyo único propósito es producir un campo de neutrones similar al que se producirá en un reactor futuro de fusión. Entonces uno puede decir, bueno, pues podemos probarlo en un reactor de fusión. La cuestión es que uno no puede arriesgarse a utilizar unos materiales que puedan hacer que la instalación no sea segura. Necesitamos hacer una instalación de prueba, que sea simplemente irradiar una pequeña cantidad de materiales y comprobar qué les ocurre a pequeña escala, y a partir de ahí extrapolar qué les va a pasar cuando se pongan en una instalación mayor. Entonces, eso no se puede hacer con reacciones de fusión. Hay que plantearse otra alternativa y que sea además más simple y más barata. Entonces, lo que se planteó es la utilización de aceleradores de partículas. Inicialmente se planteó la instalación IFMIF, que era la instalación internacional de irradiación de materiales de fusión.
pero era un proyecto demasiado ambicioso y caro y se ha ido reduciendo con el tiempo hasta el proyecto Early Neutron Source, la fuente neutrónica temprana, que está dirigida por la Agencia Europea Eurofusión. Y busca una alternativa más económica para que aún así sea eficiente, por lo menos para evaluar las condiciones que tendrán los materiales en los reactores prototipos de fusión, no los reactores comerciales, digamos, que se esperan que produzcan electricidad, digamos, en un futuro, sino el que se tendrá que construir antes, que será un reactor prototipo en unas condiciones un poco más reducidas. La propuesta que se aceptó a nivel europeo estaba dirigida por el CIEMAT, el Laboratorio Español de Fusión del CIEMAT. Y ahora mismo ellos, el grupo de esa institución, que es muy activa, ha tomado el liderazgo en gran parte de las tareas que se realizan. España también opta para que se construya la instalación en Granada. Se han propuesto varios puntos de instalación, algunos en Polonia. Polonia ha propuesto también Polonia, Croacia y España. Y todavía se tiene que decidir, durante este año se decidirá si se construye, porque eso todo depende, digamos, de la disponibilidad económica, a qué país irá la instalación. Este proyecto, la fuente neutrónica temprana, o IFMIF, que son cualitativamente iguales, aunque uno sea un poco más reducido por el tema económico, se basa en la utilización de aceleradores de partículas, en concreto de deuterones. Los deuterones son los núcleos del deuterio, que es, digamos, esa variante isotópica del hidrógeno de la que había hablado antes. Cuando esas partículas se aceleran y se tiran contra un blanco, que en concreto es de litio, se producen reacciones nucleares. Esas reacciones nucleares, en este caso, generan intensamente neutrones y justo en un rango energético que es similar al que se espera encontrar en los reactores de fusión. Entonces, esto nos da una oportunidad de utilizar una instalación conocida como son los aceleradores de partículas para encontrar un volumen de irradiación que no será muy grande. Al final, la zona de irradiación que se tendrá en una instalación como IMIF, que son aceleradores enormes, hablo del 40, 50 metros de largo, todo se hará para irradiar unos volúmenes del orden de medio litro de material. En ese medio litro de material se colocan unas muestras pequeñitas de los materiales candidatos que se quieren utilizar en futuros reactores de fusión y luego se utilizan unos test de resistencia, fragilidad, bueno, lo común que se utiliza, digamos, en la industria en estos casos. Esta instalación, comentado, se basa en aceleradores de partículas. Estos aceleradores, el término de aceleración de partículas no es algo novedoso en sí, se ha hecho ya durante décadas. Todos conocemos en el CERN los aceleradores de muchísima energía que se utilizan para física de partículas. En este caso tenemos en la instalación unos aceleradores que son novedosos, no tanto por la energía a la que se van a acelerar los deuterones, serán 40 megaelectronvoltios, bueno, es mucha energía, pero digamos, no es tanto como los gigaelectronvoltios, que son miles de megaelectronvoltios o más aún que se utilizan en el CERN, sino por la cantidad de deuterones que se van a hacer. Nosotros queremos irradiar intensamente, con una intensidad similar en neutrones, similar a la que habrá en los reactores de fusión. Y para eso tenemos que utilizar una irradiación muy intensa de deuterones también que produzcan muchos neutrones de manera secundaria. Esa combinación de energías medio altas, no muy altas, pero medio altas, y altísima intensidad ha planteado, digamos, también unos problemas, no solo desde el punto de vista nuclear, sino desde el punto de vista de la tecnología de aceleradores. Se están planteando diseños nuevos, novedosos, de los componentes de aceleración. Es un proyecto que no es simple, este no es mi campo estrictamente, el de la aceleración de partículas, pero lo veo de primera mano que se plantean unos retos muy complejos. Actualmente está en construcción un prototipo de esta instalación, que digamos es la fase de las primeras etapas de aceleración, que precisamente no se sabía muy bien. Se espera que se pueden conseguir, pero se esperaban también problemas tecnológicos y antes de plantearse la construcción de la instalación completa, pues se ha planteado una instalación prototipo que se está construyendo en una ciudad que se llama Rokaso, en Japón. Y en esa instalación también hemos ayudado nosotros, hemos participado en su diseño. Y en este contexto, ¿cuáles serían las actividades del grupo TECFIR? El grupo TECFIR, ya se ha comentado sobre él y se presentó en otro programa de radio con su director Javier Sanz, está compuesto por profesores del Departamento de Ingeniería Energética y las actividades que ha tenido dentro de esta instalación de aceleradores, tanto IFMIF como su prototipo y como actualmente la Early Neutron Source,
se basan sobre todo en la radioprotección del sistema del acelerador. Antes he comentado que estos aceleradores lanzaban unos deuterones, esas partículas ya aceleradas a cierta energía, contra un blanco de litio y se generaban neutrones. Esa zona de irradiación donde se generan los neutrones presenta unos campos de radiación altísimos y muy fuertes. Y esa justo no es la zona que nosotros hacemos la radioprotección. Nosotros hacemos radioprotección de todo lo que es el acelerador en sí. Es decir, todas las piezas desde que los deuterones se generan, se ionizan y se empiezan a acelerar poquito a poco. Y uno puede pensar, o sea, estos problemas van a ser complejos de resolver de cara a hacer estos análisis. Bueno, es una zona muy compleja, muy grande, hablaba un acelerador de cerca de 40 metros, y es una zona donde tiene que entrar gente. Y esa es una gran diferencia entre la zona de irradiación. La cámara de irradiación es una cámara que tiene unas condiciones de radiación tan altas que eso cuando se ponga en marcha ya nadie se podrá acercar ahí. Tiene unas paredes de 3,5 metros de anchas de hormigón para proteger, digamos, las inmediaciones de los campos de radiación que se generan, y eso ya, ahí es todo actuación remota de equipos electrónicos, lo único, pero ahí nadie podrá entrar para hacer ningún mantenimiento una vez se ponga en marcha. La sala del acelerador, sí, el acelerador es muy complejo, puede perder sus parámetros de aceleración, pueden variar y es necesario que la gente pueda entrar, los trabajadores puedan entrar ahí dentro a hacer sus valoraciones y sus cambios. Entonces nosotros hacemos unos análisis que se ocupan de evaluar y asegurarse sobre todo que los trabajadores pueden entrar dentro de la sala de una manera segura y sin tener que esperar mucho. El problema de por qué pudiera no poder entrar un trabajador una vez separado el acelerador es que la radiación que se generó durante la operación de la máquina, la sala se cierra y ahí no entra nadie. Pero se genera radiación, y en especial neutrónica. Esa radiación neutrónica impacta contra las paredes, impacta contra los componentes del acelerador y los convierte en radioactivos. Entonces, el material radiactivo una vez se genera, tiene su tiempo de decaimiento. Va cayendo poco a poco, unos más rápido, unos más lento, y tenemos que evaluar si un trabajador, por ejemplo, después de parar el acelerador, entra pasada 1 hora, ¿será seguro? ¿Cuáles serán los campos de radiación? ¿Tendrá que esperar más a que vayan decayendo esos materiales radiactivos que se han generado? Eso es parte de nuestro trabajo, y en caso de encontrarnos, por ejemplo, con que hubiera que esperar 1 mes, algo inaceptable, tenemos que proponer, digamos, unas alternativas, unos blindajes adicionales para que se reduzcan esa producción de materiales radiactivos indeseados y al final consigamos unos tiempos de espera aceptables para la instalación y unas condiciones de dosis de radiación seguras para los trabajadores. Este tipo de trabajos los hemos realizado durante años muy en colaboración con el CIEMAT. El CIEMAT, esta institución española, ha tenido un papel preponderante desde que empezó el proyecto IFMIF, el prototipo LIPAC, y ahora ahora ya asumiendo su dirección directamente de la fuente neutrónica temprana, y siempre hemos tenido un trabajo, yo estoy eternamente agradecido por lo bien que nos hemos llevado con ellos y lo que nos han apoyado, digamos, en nuestra participación internacional. Francisco, ¿cuál es el impacto académico de toda esta labor que lleva a cabo el grupo? Nosotros, digamos, en la universidad tenemos la obligación, iba a decir que tenemos la capacidad y la obligación de realizar tareas de investigación, y eso es una cosa que nos interesa mucho y además la disfrutamos mucho, que es la cuestión. Pero no tenemos que perder la línea de que esto es una institución académica y estamos además encantados en hacer partícipes a nuestros estudiantes y formarlos dentro de campos de primera línea como son estos. Porque la investigación, si es aplicada y si es algo que se ve que tiene impacto y que se va a construir y que es necesario para la sociedad, es algo, digamos, que produce mucha más satisfacción. Nosotros, dentro del equipo de investigación que tenemos, somos 3 profesores, pero luego nos nutrimos de estudiantes que empiezan el doctorado, estudiantes que están haciendo los másteres y en especial el máster y el doctorado de la UNED, el nuestro que tenemos de tecnologías industriales. Entonces, sean en el marco de estas instalaciones, digamos, de aceleración para irradiación de materiales, hemos tenido ya 2 tesis doctorales realizadas y una tesis más que la estoy dirigiendo yo ahora. Y luego también numerosos trabajos de fin de máster y enseñanza que hacemos en nuestro máster de investigación. Intentamos siempre hacer partícipes a nuestros estudiantes
no descubrimientos, porque tampoco queremos ser tan pomposos, digamos de los desarrollos que hemos ido haciendo tanto desde el punto de vista computacional, nuevas herramientas de simulación, como los simples hallazgos que hemos podido hacer o ideas novedosas de mejoras de las instalaciones. ¿Podemos ampliar un poquito más las actividades del grupo Tecfir dentro de esta instalación de la que estamos hablando? Sí, esto es un tema, digamos, que es complejo encontrar una manera de explicarlo, digamos, de manera que se valore realmente la importancia y la complejidad de los desarrollos que se han hecho, pero también sin entrar, digamos, en unas nomenclaturas y algo que no es interesante para difundirlo en un programa como este. Nuestras actividades se han centrado tanto en desarrollos teóricos como en desarrollos prácticos más de ingeniería. Nosotros somos de una escuela de ingeniería, pero entendemos que también la investigación no tiene por qué ser únicamente, digamos, la aplicación de conocimiento ya existente a instalaciones, sino también la creación, digamos, de nuevo conocimiento. En este sentido, cuando se inició las tareas de diseño de las instalaciones IFMIF y el prototipo, había unas carencias importantes de metodología. ¿Cómo afrontar? ¿Cómo diseñar? ¿Cómo evaluar una instalación como esta? ¿Voy a tener muchos neutrones? ¿Voy a tener pocos neutrones? Esas eran respuestas que no existían entonces. Entonces, nuestras tareas iniciales se basaron en la evaluación y la mejora de datos nucleares. Datos nucleares significa, en este caso, la capacidad de reacción que tienen los materiales de producir reacciones nucleares o de sufrirlas. Aquí tenemos deuterones acelerados. Esos deuterones, cuando impacten contra los elementos del acelerador, van a reaccionar mucho, van a reaccionar poco. Pues había experimentos sueltos, digamos, que se podían encontrar en artículos, pero no había una metodología establecida de decir, mira, esta es la manera de trabajar, estas van a ser las tasas de radiación y la generación de productos radiactivos o de radiación secundaria, como puede ser gamma, neutrónica. Nosotros trabajamos mucho en eso para estandarizarlo y para saber dónde había datos más fiables y datos menos fiables que quizá requerían hacer nuevos experimentos para establecer esos datos y reducirles sus incertidumbres. Nosotros hicimos unas propuestas y algunas propuestas que han sido aceptadas y han dado lugar a experimentos nuevos que han hecho que los resultados que se obtengan a partir, digamos, de estos cálculos utilizando esos datos nucleares sean más fiables, algo que es muy importante, especialmente en este campo donde no había mucha información fiable. También nos encontramos con herramientas de simulación que tenían unas carencias importantes. Digamos, no quiero mucho entrar en detalle en los algoritmos, pero cuando uno pretendía hacer una simulación para saber cómo se generaba radiación y qué dosis de radiación inducían esos campos que se generaban, pues podía tardar un montonazo de tiempo en hacerlo. Pero un montón, incluso utilizando ordenadores potentes. Nosotros tenemos ordenadores propios, que es un clúster de computadores personales que tiene 600 núcleos de cálculo, o sea, es mucho más de lo que puede tener una persona en su casa, y aún así podía tener días funcionando las máquinas para conseguir algo. Nosotros hemos conseguido algoritmos de simulación que son mucho más eficientes. Se han reducido los tiempos de cálculo en órdenes de magnitud, en algunos casos hasta 100 veces más rápidos de lo que había antes. Eso es algo de los que nos sentimos especialmente orgullosos, porque aunque no sean actividades directamente de ingeniería, sí que son actividades que tienen un objetivo claro. El objetivo es acabar produciendo el diseño de una instalación, hacerlo de una manera fiable y poderlo hacer en un tiempo aceptable. Entonces son trabajos más teóricos, pero trabajos muy orientados. Y también quería mencionar como un ejemplo de trabajo orientado lo que fue el diseño del bloque de parada del acelerador prototipo. Ya mencioné antes que ese acelerador prototipo se está construyendo actualmente en Japón. En ese acelerador, como no se pretenden generar neutrones, sino simplemente probar las tecnologías de aceleración, el haz de deuterones que se acelera a menos energía, esto es a 9 megaelectronvoltios en lugar de 40, digamos que se tira. Se hace golpear contra un bloque de parada, que se llama, que es simplemente un material de cobre, y en principio eso es lo que se querría, nada más. Desgraciadamente, al golpear esos deuterones contra el cobre se generan inmensas cantidades de radiación y había que diseñar y construir unos blindajes de radiación para que esa radiación no escapara y generara un riesgo para trabajadores y para el público. Nosotros tuvimos un papel muy importante precisamente utilizando esas herramientas y esos datos nucleares que habíamos analizado, en producir un diseño fiable y construible de ese blindaje contra la radiación
para el bloque de parada del acelerador prototipo. Eso es otro de los trabajos más relevantes que se han hecho. Antes hablábamos del desarrollo de tesis doctorales. Bueno, ¿cuál puede ser la participación de un estudiante en todos estos temas que nos estás planteando? ¿Cómo puede él participar? Sí, yo entiendo que cuando se plantea, digamos, un tema complejo, además un tema de una instalación que se está construyendo, alguien, incluso nosotros mismos, los propios investigadores del grupo, decimos, bueno, pero nosotros, ¿cómo podemos participar en un tema tan complejo como este? Estos son instalaciones y proyectos en los que participa muchísima gente, especialistas de muchos campos diferentes, y cada cual hace su aportación que luego se integra en un proyecto global. Pues un poco también funciona de esa manera con nuestros estudiantes. Nosotros no esperamos que nuestros estudiantes vengan y nos hagan un diseño de parte de la instalación. Nosotros lo que tenemos, sabemos que para hacer unos diseños hay tareas más complejas, tareas menos complejas, que todas se deben integrar dentro de nuestros análisis. Y somos capaces de hacer una separación, una división de las tareas en función de las dificultades que se esperan para su resolución. Y en esa línea nosotros hemos seleccionado tareas que están a un nivel para las tesis doctorales o incluso para los trabajos de fin de máster. Con lo cual hay tareas pequeñitas que se resuelven en pocos meses, que requieren unos tiempos de aprendizaje más pequeños, y unas tareas ya un poco más complejas, pero que son abordables por nuestros estudiantes, que han dado unos resultados excepcionales al final. En esta línea también quiero decir un poco cuáles son los campos de entrada si alguien quisiera contactar con nosotros y trabajar en nuestros proyectos. Nosotros tenemos una participación muy activa en el programa de doctorado de Tecnologías Industriales de la UNED y en el máster universitario en Investigación en Tecnologías Industriales, del que además soy coordinador yo, pero vamos, eso es totalmente de casualidad. Pero bueno, precisamente por ser coordinador conozco un poco más cómo es el acceso que se tiene y las posibilidades de ingreso que tienen diferentes estudiantes. Pues a partir de esas enseñanzas, que son las principales, máster en investigación y luego posteriormente el programa de doctorado, es la vía natural de entrada en contacto con nosotros. El máster está en Investigación en Tecnologías Industriales, sirve un poco como introducción a todas las líneas principales de investigación que hay en la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Y entre ellas, por supuesto, nosotros tenemos propuestas nuestras líneas de trabajo. Ahí es el elemento, el camino natural para que un estudiante tome contacto con nosotros y vaya trabajando poco a poco hasta tener el trabajo de fin de máster, en el cual se le encargaría, con una dirección, por supuesto, unas tareas pequeñas que pueden ya tener cierta aplicación en este tipo de proyectos. Pues hasta aquí este programa que hemos dedicado al grupo TechFIR y a la instalación IFMIF Dones. Agradecemos al profesor Francisco Ogando que haya compartido con nosotros estos minutos en la radio de la UNED.